Hola y bienvenidos una vez más a un recorrido por cartografías editoriales caminando con Siglo del Hombre. Espero que quienes nos están escuchando estén preparados para este viaje, porque hoy tendremos un viaje por el tiempo. Si aceptan el reto, necesitan saber que para llegar al punto final de esta ruta, debemos primero que todo empacar e irnos de viaje al medioevo. Sí, el medioevo, al año 1047. Específicamente nos iremos para Suiza. De ahí viajaremos a un lugar mucho más conocido por todos nosotros, Bogotá, pero en 1943, en la localidad de Chapinero. Entraremos a una casa bellísima, de estilo inglés, con ladrillos, tejas de barro. Pero no nos vamos a quedar ahí, y me tomaré el atrevimiento de ir adelantando, sin preguntarles si les parece o no, prácticamente 70 años. Estamos ahora en el 2014. Seguimos en la misma casa, pero algo pasa, la están remodelando. Estamos en lo que hoy se conoce como un barrio tradicional de Bogotá, el barrio Quinta Camacho. Adelantemos un poquito más. Ahora estamos en el 2018, rodeados de libros y café y muchos libros. Y de repente aparece alguien. Vamos a conocer a nuestra guía de hoy, Yolanda Ausa, quien les aseguro más adelante resolverá todas esas dudas que creo les han quedado de lo que hasta ahora he dicho. Yolanda tiene más de 15 años de experiencia en gestión ejecutiva y más de 30 en tecnologías de la información. Además fue reconocida en el 2011 como una de las empresarias top 50 de Latinoamérica. Para quienes la conocen, es sin duda lo que uno podría llamar una emprendedora cultural. Yolanda es nuestra guía de hoy. Es nuestra guía en el camino de cómo fundó la librería Wilburada, 1047, Botica del Alma. Hola Yolanda, gracias por acompañarnos hoy. Hola María Elvira, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, he dicho un montón de cosas que tienen que ver con Wilburada, entonces lo primero que te voy a preguntar es que nos cuentes un poquito cómo empezó el proyecto de Wilburada. Este programa se llama Cartografías. Sí. Esto me trae a mí como a cosas muy intensas mías, porque mi papá era cartógrafo. Yo creo que eso era una profesión rarísima cuando uno era niño, ¿no? Nadie era cartógrafo. Yo creo que hoy tampoco. Pero además fue profesor de dibujo de esta universidad, de la Tadeo. Entonces como que a mí me pone como en un ambiente muy como sentimental mío. Yo, como contaste un poquito ahí, soy ingeniera de sistemas y trabajé más de 30 años en tecnologías de información, pero tuve como la fortuna de que la vida me apoyó para poderme retirar lo más temprano que uno puede. Y siempre tuve desde mi cabeza la idea de tener una oportunidad de tener una vida profesional distinta, como un proyecto en donde yo pudiera seguir como usando mis habilidades y aprendiendo todos los días, ¿no? Yo tenía como 3 cosas. Yo necesito hacer un proyecto para retirarme en donde yo pueda seguir manteniendo contacto con la gente, aprender todos los días algo, todos los días. Y a mí siempre me gustó mucho pasar las tardes en las librerías. O sea, como que a mí me parecía es una nota. O sea, llegar, estar estante por estante, echarle una mirada a los libros, salir con algo, leer. Y entonces yo fui construyendo eso en mi cabeza por muchos años. Gente que me conoce en mi ambiente corporativo recuerda que yo hablaba de yo voy a poner una librería. Me decía, está loca. O sea, ¿cómo se va a salir de manejar una corporación? Yo alcancé a manejar casi todos los países de Latinoamérica, a montar una librería. Además, usted es de sistemas. ¿Cómo se le ocurre si los libros se van a desaparecer? O sea, ¿qué va a hacer? Y yo decía, no, yo creo que yo voy a montar una librería. Pero entonces yo me fui formando ese proyecto en la cabeza y lo comenté con miles de personas. De verdad, yo creo que cada vez que podía hablar con alguien, yo le iba contando, yo voy a poner una librería, yo voy a poner una librería, yo voy a poner una librería. Y la gente le va a uno contando porque todo el mundo tiene una librería en la cabeza.
toda la gente con la que hablaba tenía. Entonces lo primero que preguntaban es, ¿y va a tener café? Yo le digo, pues yo quiero una librería. Y el café lo puse porque todo el mundo tiene en su cabeza que las librerías tienen que tener un café. Entre otras, porque la gente identifica las librerías como un punto de encuentro. Más allá de ir a comprar libros, la gente quiere la librería como un punto de encuentro. Claro. Que tenga otras cosas. Entonces, como esto es un viaje, como tú dices, lo primero que quiero decirte es que esto es como la poesía de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Porque entonces lo que yo me imaginé era, yo tengo que hacer algo que me guste mucho a mí, que no me traiga ninguna preocupación, entonces vamos a hacer lo más pesimista de proyecto de negocios, ¿no? De caso de negocios, que me traiga enorme satisfacción, pero si fracasa, que todo el mundo le dice a uno, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? La librería es un negocio que va a fracasar. Pues no me genere estrés, que yo le decía, yo me voy a salir de un tema que es muy satisfactorio porque los sistemas de información son temas de verdad que traen muchas satisfacciones profesionales y personales. Cuando tú ves que tus sistemas se usan. Claro. Pero trae enorme estrés, sobre todo en la compañía que la trabajaba, porque todo lo que hacíamos era, si falla, molesta a mucha gente, de verdad molesta a mucha gente. Entonces yo no quería estrés. Entonces yo dije, bueno, entonces yo voy a coger un capital, mis ahorros, voy a comprar el sitio, que hay que buscar dónde está el sitio, y hay que tener un equipo de gente que haga que la cosa funcione así uno no esté, ¿no? Y bueno, y si las cosas van mal, que yo no le quede debiendo plata a nadie. Sí. Entonces ahí está un capital para que la cosa funcione. Y así fue. Y entonces yo empecé a hacer esos ahorros. Pero una cosa muy importante dentro de estos temas, a mí me han invitado a participar como en asociaciones muy interesantes. Una de esas asociaciones se llama Belisham Group. Y esas Belisham Group son mujeres reunidas cuyo único propósito es compartir sabiduría. Ay, qué lindo. ¿Me entiendes? O sea, son personas que son como de mi edad, un poco mayores, en donde lo único que quieren en la vida es como, ya pasaron, ¿no? O sea, están encima del bien y del mal, entonces te comparten todo lo que, la sabiduría. Eso es muy importante. Y entonces me invitaron a hacer un grupo de ellas. Formaron como ¿Antes de la librería? Antes de la librería. Que se llamaba un programa que era como un retiro que se llama Reboot Your Life. O sea, dele la vuelta a su vida, arranque de nuevo, ¿no? Y entonces me dijo, usted ya tiene como en su cabeza una idea, ¿la quiere confirmar? Y yo, pues bueno. Entonces me fui a ese Reboot Your Life. Ese fue un retiro. Eso fue, lo hicieron en Connecticut. Okay. Ellas la hacen en varias partes, pero esta vez fue en Connecticut. Y se sienta uno con ellas y con un grupo de personas que también están interesadas a hacer Reboot Your Life, ¿no? Y empieza uno a cuestionarse si lo que quiere hacer es eso. Y si lo quiere hacer desde varios puntos de vista. Entonces, yo tal vez me estoy extendiendo mucho, tú me dices si no está interesante lo que está. Entonces, por ejemplo, lo primero que le hacen a uno es aplicar como las técnicas de negocio, pero a su vida. Okay. Entonces, cuando uno hace planeación, uno siempre dice, aquí estoy y aquí quiero ir. O sea, este es el así y este es el to be, hasta donde quiero llegar. Pero lo hace uno con la vida. Entonces, esta es mi vida tal como la tengo, como la quiero para allá. Y yo, bueno, me puse no sé qué, ahí me di cuenta que, por ejemplo, gasto más del 30% de mi vida durmiendo y que quiero que siga así, porque pues es importante, o sea, para mí dormir es delicioso. Pero que había otras cosas que uno quiere balancear. Y lo siguiente, entonces, es que lo dicen a uno, ahora usted cómo va a hacer para llegar allá. Y es ahí donde uno empieza como a decir, esto se está volviendo verdad. O sea, esta cosa que tengo en la cabeza, que le he comentado a la gente, que se está volviendo verdad. Con la ventaja de que entonces en ese grupo de personas había, por ejemplo, personas expertas en
retail, en comercio al detalle. Entonces me decía, ¿y a cuántas ferias de libro ha ido? Yo no iba a ninguna, o sea, fuera de la feria de Bogotá. Como compradora. O sea, sí, como no he ido a ninguna. Ah, bueno, ¿y qué está esperando? Y cosas así de cuestionarse poquitas cosas. ¿Usted qué le da miedo dejar? Entonces yo decía, ¿qué me da miedo dejar? Me da miedo no viajar. Y me da miedo no viajar porque en los últimos, no sé, 10 años que pasé en la compañía en la que estaba, yo viajaba fácilmente 2 semanas al mes. Y viajar de trabajo es desgastante, pero también te pone a conocer culturas nuevas, ciudades nuevas, gente nueva. Yo decía, ¿y yo qué voy a hacer en Bogotá? No, yo necesito. Entonces dije, ¿y si la librería no me da para esa vaina? Entonces, fondo para viajes, ¿no? O sea, como yo tenía una posición alta, yo podía como apropiar esos fondos para poderme seguir dando las ventajas que yo quería. Entonces eso fue muy importante, porque llegando a eso, de ese retiro, yo escribí, no mi carta de renuncia porque no estaba renunciando en ese momento, pero un aviso a la corporación de que yo me iba a retirar 1 año después, básicamente. Seguimos caminando con la librería Wilborada de la mano de su fundadora Yolanda, quien ya nos ha contado parte de su experiencia personal de cumplir un sueño, cumplir el sueño de tener una librería. Pero Yolanda, yo te quería preguntar concretamente si, además de ese cambio que querías hacer en tu vida, estabas buscando algo diferente con una librería, o sea, más allá de que te gustara pasar por las tardes ahí. No, básicamente yo lo que quería era tener un proyecto que a mí me satisfaciera, como te decía, y hacerlo bien. Es que era el regalo como para mí, y que fuera sostenible siquiera 2 años. Yo compré la casa, que ya la mencionaste. Hablemos un poquito de la casa, cuéntales cómo es que... La casa es una casa de lo que los bogotanos llamamos estilo inglés, de 3 niveles, toda adecuada para la librería. La adecuación la hizo Alejandro Enríquez, conservando, esto es patrimonio cultural de la ciudad, entonces conservando la tipología de la casa, con temas muy importantes, ¿no? La calidez de las maderas, manteniendo espacios para que la gente le guste quedarse en la casa, porque yo quería eso, que la gente pasara la tarde en la casa. Entonces tiene sala, entonces donde era el comedor tiene el café, que complementa muy bien todo ese tema sensorial, que el olor sea divino, que los baristas les guste hacer el café, digamos que eso es muy importante. Quería un área pues para los eventos y entonces también para los niños, y entonces el ático, que siempre me pareció como de sueño tener un ático, pues está con una colección como de literatura más bien juvenil, fantástica, ciencia ficción, y los mobiliarios están adecuados para que la gente se bote al piso si quiere, porque son unos puffs, inclusive cuando hay talleres de niños hay unas colchonetas, o se puede armar como un auditorio para los eventos. Tenemos una agenda cultural como de 20 eventos al mes, más o menos en promedio. Y que tener la casa me facilitó entender cómo quería mi librería y contarle a la gente cómo quería mi librería. Entonces, por ejemplo, yo quería que la gente entrara y dijera, ¡wow! ¡Qué libros! Y pasa. Y entonces, lo que le dije a Alejandro es, yo quiero una biblioteca por lo menos de doble altura. Entonces, la forma como lo resolvió el arquitecto es, se entra por donde era el antiguo garaje y básicamente quitó los techos, conservando las vigas. Quitó los techos del 2º y del 3er piso. Y entonces una de las paredes, uno ve, es libros hasta el 3er piso. Y ahí está básicamente la colección de literatura universal. Más bien narrativa, porque hay otros géneros en otras partes. Que donde
yo tengo de vecino al Teatro Nacional, entonces yo quería tener pues una cosa representativa en teatro. La poesía se vuelve como el ancla en donde como que hay que define un poco la personalidad de la librería. Entonces la colección de librería es una pared y donde está la librería, el cuento y el teatro, hay como una silla mecedora para que la gente se siente y pueda leer su poesía. Quería tener un área de pensamiento y esa área de pensamiento era importante porque de alguna manera refleja cómo la humanidad ha evolucionado en el desarrollo de su propia concepción, de su propio entendimiento. Entonces yo sabía que no podía hacer una librería tan fuerte en pensamiento como un Lerner, pues yo sí quería tener representatividad en ese tema. Y entonces tenemos un área importante que queremos además, con la ayuda del Siglo del Hombre, además ya lo conversamos, es parte de fortalecer esto. Pero además tengo libreros que saben del tema, tengo filósofos, tengo gente que sabe de ciencias sociales, que puede promocionar este tema. Por supuesto los niños, era muy importante tener a los niños. Entonces cuando tienes uno la casa, entonces tú dices, en este cuarto, entonces ya te la vas imaginando, además la puedes contar. Claro. Porque sustos. ¿Quién me va a dar los libros en consignación si yo no vengo de esta área? Entonces a mí me tocó ir de las ferias de los libros, distribuidor por distribuidor, editor por editor, diciendo, yo voy a abrir una librería. Sí, ¿cuántas librerías has tenido que eres literata? No. Soy ingeniera. Pero podía contar un cuento porque además Alejandro dibuja divino, entonces todo era con acuarelas lo que hacía. Entonces yo decía, y mira, esta área es donde yo voy a poner, no sé, los libros que tienen que ver con gastronomía, no sé qué, y aquí literatura. Entonces contar el cuento. El nombre de la librería le pone personalidad a la librería, sin duda. O sea, tú estás mandando un mensaje con el nombre y un mensaje con el lema. Y yo he sido apasionada de la Edad Media. O sea, de verdad, como que a mí, yo creo que una vida pasada mía fue allá. Doncella. No doncella, yo me imaginaba más como Eleonor de Aquitania, ¿no? O sea, alguien que fuera, claro que yo no quiero decir que como ella, pero era una mujer poderosísima, sí. O sea, con sus temas desde, ¿cómo se llamaba? Las cortes del amor, en donde además todo eran los romanceros, los juglares, pero además poderosísima, ¿no? O sea, madre de reyes, esposa de reyes, hija de reyes, ¿no? O sea, una vieja poderosísima en una época difícil. Y entonces yo probaba todos esos nombres, hasta que un día me paro frente a la puerta de la casa y veo que el número es 1047. Y mira que hay una cantidad de casualidades. Por ejemplo, yo uso mi computador en inglés, simplemente porque a mí me tocaba comunicarme en inglés todo el tiempo en mi compañía. Entonces mi Google y mi búsqueda es en inglés. Yo pregunté qué pasó en el año 1047. Si haces esa pregunta en Google en español no aparece. No te sale. Entonces en 1047 canonizan a Wilborada. Yo digo, Wilborada, Dios mío, ese nombre está muy raro. Y entonces voy y busco la historia de Wilborada. Y me encuentro con que es la santa de los bibliotecarios. Yo decía, ¿cómo así? O sea, es un mensaje como divino. O sea, voy a revisar el tema. Y efectivamente, ella nació como en Suiza, en St. Gallen. No nació, vivió allá en St. Gallen. Y lo que hizo fue vivir como cerca al convento, que tenía una biblioteca que todavía existe. Gracias a ella, la biblioteca y los libros todavía existen. Y ella era como profetisa. Y se soñó que iban a destruir St. Gallen y llamó a la abadía y le dijo, oiga, llévese los libros, yo me quedo acá. Ella la matan, pero los libros están, hoy en día los puedes consultar, St. Gallen es así. Entonces yo dije, no, esto es la librería de Wilborada. Pero además tiene un medallón en la entrada de la biblioteca que es botica para el alma. Y a mí eso me pareció como que complementaba perfectamente la idea. Entonces eso había que, entonces como que ya, tengo casa, tengo nombre, ahora toca tener a la gente que sí sabe de libros, porque yo no, de verdad... Eso faltaba en el equipaje eso. Claro, entonces
me consigo un equipo de libreros, Increíble. todos por referencias. Tengo 6 libreros maravillosos, Sí, es con impresionante. formación distinta, edades diferentes, intereses diferentes, de tal manera que cada persona que entra a la librería puede tener conversaciones inclusive sobre el mismo libro distintas, porque son gente que le da aproximación diferente. Entonces, tener libreros, tener una agenda cultural, para mí era importantísimo hacer eso. Y pues arrancamos con el evento de niños. Pero ahora tenemos 20 eventos al mes, en donde acercamos a los libreros a la gente que está yendo allí, invitamos autores para que vengan y conversen con la gente. La idea es acercar a la gente a la literatura, crear nuevos públicos, hacer intercambio de libros para la gente que no tiene acceso a los libros. En general, y yo muy contenta. Seguimos de viaje con Wilborada. Espero que ustedes ya se hayan hecho una idea de cómo es la casa, porque eso fue un viaje interno en la casa y también externo a través de la experiencia de Yolanda, su fundadora. Yolanda, es increíble oírte hablar porque yo siento que cuando uno entra a Wilborada, todo eso que tú describes le pasa a uno. O sea, uno se quiere quedar, uno es feliz hablando con los libreros. O sea, creo que todo lo que te soñabas tú caminando de distribuidor en distribuidor es hoy una realidad. Y de verdad que lo agradecemos como distribuidores, como editorial, como bogotanos y como colombianos también. Entonces, la pregunta del millón que yo siempre hago, retos, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Porque no es tan fácil tampoco. No, yo creo que el principal reto de la librería de cualquier negocio es a uno le toca inventarse siempre, reinventarse siempre, porque es que uno no se puede sentir cómodo y pensar que eso que se imaginó es suficiente. Entonces, a mí me parece que eso es lo que yo quisiera, como que la gente entendiera que hay unas bases que están armadas, pero que la librería tiene algo nuevo que ofrecer siempre, o la librería o lo que yo creé esto con Librerías Wilborada 1047, no porque me quiera hacer una cadena de librerías Wilborada, sino porque quiero entregar servicios diferentes cada vez. Okay. La sostenibilidad financiera siempre es un reto. Yo hice una cantidad de trampas, porque yo tengo ahí los fondos, entonces yo no tengo ningún problema financiero, pero eso no... Uno no se debe sentir tampoco cómodo con esto. O sea, la librería tiene que ser sostenible con su operación. Entonces yo me imaginaba una librería de 4 libreros, ahora tengo 6. Entonces hay que hacer que se generen negocios suficientes para que esto funcione. Hay que ser cada vez más selectivo en lo que uno ofrece. Hace poquito estuve en una reunión en el BEA, que es como los booksellers americanos, y básicamente confirmaron este pensamiento que yo tengo, y es que todo el comercio está cambiando, y no porque se van a desaparecer todos los negocios, sino porque la gente va a buscar más selectivamente a dónde ir, y eso implica una curaduría más especializada, tener muchas cosas, de verdad no importa, lo que la gente quiere es que le seleccionen lo que busca, y ellos hablaban de un concepto que se llama hospitalidad, o sea, ya no estamos en el servicio al cliente, es más allá, es dar experiencias. Entonces, ¿qué experiencias nuevas tenemos que tener? Y si no, pues uno con el esquema que se inventó en 2014 no va a sobrevivir en 2020 probablemente. Entonces hay que ir caminando para que manteniendo los valores se ofrezca siempre cosas nuevas. Ese es el reto. Yolanda, muchas gracias por acompañarnos hoy. A quienes nos están escuchando, yo siempre lo digo y no me cansaré, este programa es el inicio a un viaje. Ustedes ya han oído de Wilborada. Les adelanto dónde queda para que lo busquen, es sobre la calle 71,
1047, abajito del Teatro Nacional, en una plazoleta donde hay varias casas estilo inglés. Ahí estará Yolanda y el equipo de 6 libreros esperándolos. Recuerden que nos pueden escribir en redes sociales como @Siglo del Hombre. Y las de Wilborada, ¿cómo son, Yolanda? Todo es Wilborada 1047. www.wilborada 1047 es la página web, y Facebook, Twitter, Instagram y TripAdvisor, todas Wilborada 1047. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, María Elvira, muchas gracias por invitarme.